No se peleen. Es que no sé si está mi grupo y aparte tampoco nos alcanzamos a poner de acuerdo todos. Se nos acabó el tiempo cuando estábamos discutiendo algunas competencias. ¿Ya? Ayer los 30 minutos se hicieron cortitos, creo que para algunos. En nuestro caso, nuestro grupo también se hizo corto. ¿Alguien logró jerarquizarlas? Bueno, ya conversamos ayer que fue difícil jerarquizarlas, pero ¿alguien las pudo plasmar en el PPT? Mi, Nosotros. mi grupo las jerarquía. Son el mismo grupo, ¿no? ¿No? Ah, ya, bacán. Entonces, uno de ustedes, de esos dos grupos, adelante. Ustedes elijan. Es que nos falta, ahora me acabo de dar cuenta que nos faltan 2 personas, entonces no sé si hacerlo igual o... Sí, igual nomás. No siempre las cosas son como uno espera que sean. Así que, Yo no lo puedo proyectar, pero igual lo digo así, ¿no? ¿pero por qué no puedes? ¿O porque... Es que estoy del celu. Ah, ya. Bueno, así nomás. Si es que nadie de tu grupo puede presentarlo. Ya. Voy a ver que un compañero lo tenía y si está conectado. Ya. Por mientras los que no tienen PPT y no alcanzaron a hacer cosas. Podemos continuar quizás con algún punto que no hayamos discutido sobre lo que quedamos la semana pasada, ayer. Creo que nosotros igual podríamos compartir el Nicolás, no sé. Sí, ahí el Nico puede compartir la pantalla. Ya. Ya lo habilité para compartir a todos, así que el que se avispe primero va a partir. Dale, Nico. Dale nomás, Nico. Ya. Ya como que alcanzamos solamente como a jerarquizar las competencias porque en el resto no, nos faltó tiempo. Y como Vaya, que igual, por ejemplo, creo que lo dijimos ayer que... perdón. Las primeras competencias que son las del saber como que se nos hizo un poco fácil, por decirlo así. Porque lo que habíamos dicho, que sentimos que algunas eran más amplias, por decirlo así, abarcaban más como el tema motriz, las etapas motrices. Sentimos que eran como, no sé si más importantes, pero eran tan generales que fue como ya las dejamos primero y las otras las dejamos más abajo. Pero en las del hacer y las del ser nos costó demasiado, como que de hecho, no, o sea, no es que hayamos peleado ni nada, pero tuvimos igual discusiones, como cuál poner primero, cuál poner última, o cuál poner primero que la otra. Se nos hizo súper difícil y de hecho yo creo que ni siquiera llegamos como a un consenso, fue como que la dejamos ahí por el tiempo y como que quedaron así. ya. Pregunta. Ahora, para linkear con las ideas de la discusión, que había que relacionar quizás o comparar la, la jerarquización de ustedes con la valoración que le daba a alguno de los grupos o en general. En el artículo decía que la competencia con menor valoración del saber era la A6. Y para ustedes la jerarquizaron en una de las más importantes. Justifique su jerarquización y por qué creen que quizás estos grupos que fueron consultados no valoran con tan alto valoración, valga la redundancia, esa competencia como ustedes lo han hecho. Perdón que hable yo nomás, si alguien quiere responder igual. Es que creo que solamente está el Nico con la Laura. ¿No? Ya, bueno, nosotros pusimos el A6 igual. Creo que la José Calvo lo dijo ayer igual. Bandeja no es bueno.
¿Ah? Porque el Jorge es demasiado inmaduro, ya va a cumplir Camila. 13 años. Y acá Silencia el xilófono. Camila tiene el micrófono encendido. va a empezar a madurar, yo creo. Bueno, la muteé. Pero sigamos. Ya. Lo que dijo la José igual, que lo dijo y yo igual lo encontré toda la razón, que habla del tema psicológico de los estudiantes, que yo creo que igual eso es súper importante, como el tomar en cuenta eso, y a mí igual me dio rabia que haya estado como con baja priorización, perdón. Y como que con los chicos lo hablamos en mi grupo y igual creímos que era algo súper importante. Lo dejamos más arriba, por decirlo así, porque se merece estar más arriba. O sea, en nuestra opinión. Sí, porque es súper importante tomar en cuenta como los aspectos psicológicos de los estudiantes que estamos enseñando, si no, no llegamos a nada con enseñar, porque no. ¿Y por qué creen que no, que fue la menos valorada en promedio en todos los grupos consultados? Porque priorizan más como el conocimiento que tenga el profesor. Y bueno, yo, igual es súper personal, yo encuentro que eso no es tan importante en comparación al tema el tema de cómo tratar a los estudiantes. O sea, un profe puede saber mucho, pero puede tratar igual súper mal a los estudiantes y para mí eso no es un buen profesor. Bien. ¿Alguien de otro grupo que tenga alguna idea o percepción distinta a lo que estamos discutiendo sobre esta competencia A6 que habla sobre los conocimientos del desarrollo y las etapas psicológicas en cada uno de los estudiantes? Bueno, a mi grupo cuando lo proyecten lo jerarquizo de otra manera. Ya. Entonces ahí lo explican ustedes. Ya. Y con respecto a las competencias del saber hacer y las competencias del ser, en verdad ustedes plantean que como que son todas igual de importantes, ¿o no? ¿O hay alguna, a pesar de que fue difícil, hay alguna que ustedes identifiquen como la más valorable o la menos valorable de esas que son todas valorables? O sea, lo hablamos y como que quedamos de acuerdo en que la B1 y la C1 tendrían que estar ahí porque habla de liderazgo y siento que, o sea, sentimos en verdad que el liderazgo abarca como el resto también y por eso las dejamos así como estaban, el B1 en B1 y el C1 en C1, pero el resto igual fue difícil, por lo mismo que dijimos que era difícil jerarquizarlas porque al final es como que todo se complementa. ¿Me escuchó? ¿Sí? Ah, es que no sabía cómo sacarme el silencio, perdón. Ya quería complementar lo que dijo la Cata, que el texto incluso dice que el profe EFI se le asigna como un rol formador con un énfasis en su capacidad de liderazgo. Por eso igual jerarquizamos como en el mismo orden y pusimos primero la parte que hablaba del liderazgo. Bien. Sí, y eso yo creo también que tiene que ver un poco con eh, la facilidad de la jerarquización de las de conocimiento y la dificultad de las otras, desde mi perspectiva, tiene que ver con que uno, al saber cosas, tiene que tener la capacidad de saber qué hacer con ese conocimiento. Y si no soy capaz de manejar esas situaciones y saber en qué momento utilizar esta información, aplicar esta información, esta herramienta, al final no se va produciendo la dinámica de la práctica educativa. Entonces creo que igual ahí está un poco en manifiesto la postura que tienen ustedes sobre la dificultad de jerarquización en esas tres categorías. Ya, ¿algo más sobre sobre su análisis del texto? ¿Otra cosa, otra idea que quisiesen? ¿No? Muy bien, ya. Pero no alcanzamos a hablar más, así que... Está bien, no importa. Pasemos al siguiente grupo entonces. ¿Quién va? ¿Se puede proyectar del celo? No sé. Ahora sí puedo proyectarlo. Ahora sí. Ya. La José dice que sí se puede, pero no sé cómo.
Bueno, igual, por si acaso, que sale compartir y así lo hacía para la asamblea. Ya, pero ahí va a compartir ¿Se ve, pantalla. cierto? Sí, Lo voy a proyectar así nomás porque si no, dale, demora mucho en cargar. comiencen. Bueno, nosotros lo jerarquizamos así porque encontramos que era más relevante como la A4 y la 3. Y como dice el texto, la A6 encontramos que no era tan relevante. Porque, bueno, vimos en el texto con mis compañeros que la A4 trataba sobre cómo conocer los métodos de planificación y evaluación. Y después la A3 decía identificar unas prácticas pedagógicas de beneficio de la actividad física, como que informar igual a los estudiantes de los beneficios de la salud y la actividad física. Entonces, así jerarquizamos las competencias del saber. No sé si mis compañeros quieren hablar de eso. Yo tengo una apreciación sobre eso, que es más como, no sé si una jerarquización, sino más como un proceso, ya que nos fijamos bien como en las habilidades que decía al principio, como reconocer, aplicar y todo eso. Entonces, la parte psicológica consideramos que era más un proceso que se podía realizar al finalizar, como todo lo previo. Entonces, más como dejarlo al último porque consideramos que era menos importante, consideramos que requería pasar por un proceso para llegar a ese análisis psicológico, que complementara todo, más que dejarlo al final porque era menos importante. Me parece. Y con Seguimos con las... Sí, sigan. Ya, las competencias del saber hacer. Ya, bueno, igual tiene razón lo que dice mi compañero, que se me había olvidado un poco eso, de que era un complemento y no como algo tan dividido, porque todo va en conjunto. Entonces la B2, en verdad nos como regimos por lo que decía como la primera palabra, que era como los que nos llevó a ponerla de primera, que decía como diseñar y desarrollar los procesos educativos, y después, como decía, actúa con liderazgo, porque sentimos que esas eran como las características, como que tenían que ir como... Te muteaste, José. sí, pensé que mis compañeros iban a decir algo, porque está el Seba y el Dani también conectados. No, Dale. entre la B y la C, bueno, como decían mis compañeros, nos fijamos, fue muy difícil diferenciarlas porque como que van muy de la mano, como que sin una no hay otra. Y claro, nos fijamos en las palabras clave y lo dejamos ordenado como jerárquicamente, no dejando como al último la de menos importancia, sino que todas tienen una amplia relación, pero que unas se deben saber antes o en una forma lineal. Ya, análisis de la discusión del artículo para un poco justificar o respaldar sus ideas y su jerarquización de las competencias. Sofi, que quería agregar algo a lo del grupo también, que las competencias del ser, nosotros pusimos como lo más primordial, que era el actuar. Y luego de actuar, o sea, en el actuar, después nosotros pusimos tres, la C3, la C4 y la C2, que eran demostrar. Entonces, mostrar a los estudiantes todo a lo que queremos llegar y como qué tipo de profe queremos ser. Y la C5, que era proponer. Y sumándome a lo del Nacho, de las competencias del saber, el proponer, tanto como la A6, que era fijarse en las cosas psicológicas, encontramos que también era un proceso. Entonces, tenemos que vivir ese proceso para quizá, por ejemplo, en la 6, como decía el Ignacio,
conocer más a los estudiantes, y en la C5 para luego proponer algo, que de eso se trataba la competencia del C, que había que proponer. Súper bien, encuentro bien interesante que lo planteen desde el punto de vista de ser como un proceso de competencias que se van desarrollando a medida que uno va conociendo el contexto también. Y quizás cuando uno cambia de contexto, cambia de grupo, este proceso va a empezar todo de nuevo y uno las competencias que ha desarrollado en la experiencia previa, laboral y pedagógica, ya no van a ser las mismas porque estamos empezando de nuevo en otro contexto, con otras personas, otro proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces me parece muy pertinente lo que han planteado. También encuentro que cada curso, un profesor de EFI es diferente, que, o sea, es como, no sé cómo explicarlo, que cada niño necesita un aprendizaje diferente en cada curso porque no todos van a aprender con la misma manera y Ya, ¿alguna de esas ideas que han escrito abajo que quieran desarrollar, aparte de la de liderazgo que ya la plantearon, y que pueda un poco respaldar su postura? ¿como lo del diálogo de arriba o lo del cuadrito? Lo del cuadrito que ustedes escribieron ahí. Ah, bueno, eso lo hicimos igual un poco a la rápida porque se nos había agotado el tiempo, pero igual pusimos la A3, A4, B3, C1, C2 y C4 porque estuvimos de acuerdo con lo que decía el texto de que igual eran como unas características que eran no tan relevantes que las otras, pero sí tenían un peso, no sé, como que igual eran importantes. Y también nos quedamos como con esas dos frases que decía el texto textual, que era que, bueno, la formación inicial es relevante para la calidad de los alumnos y que el rol también, lo más importante era que sea un líder, un empático y que tenga un diálogo con los alumnos. Bien, súper bien. ¿No alcanzaron a comparar su jerarquización con alguno de los grupos consultados, cierto? Creo que nadie alcanzó a llegar a esa parte. Pero bueno, No, Sofi, no alcanzamos. ya está Mi bien. grupo sí, pero de manera rápida. No sé si fue de la manera adecuada, pero sí lo Le hicimos comparamos. una especialidad al final con el Mauro y la Yusara ayer y nos pusimos a hablar de ello, como muy simplecito. Ya. Entonces cambiamos a otro grupo para... Nosotros, yo presento. Dele. Dele pues. Ya, dígame si estoy presentando porque tengo como una papa de computadora, entonces no. Sí. Ya, nosotros, ahí está, lo que hicimos. La idea de discusión también nos fuimos como muy por el lado de la competencia A6 que habla de lo psicológico, porque encontramos que mucha gente lo deja de lado, o muchos profesores lo están dejando de lado, o los que con nosotros nos formamos, por lo que decíamos ayer, por que hasta podéis formar un trauma en el alumno si es que no acompañáis con un proceso psicológico a la par, porque, no sé, un alumno o una alumna puede ser capaz de hacer 100 flexiones o 25 flexiones, pero quizá otro alumno no, y ese alumno se puede motivar o le puede lesionar, qué sé yo, hay muchos factores o muchos contextos que se pueden dar. Entonces, acompañarlo con un proceso psicológico, encontramos que es como muy importante y que y nos pareció como súper raro que en la encuesta de lo que leímos del texto se encuentre en el menor promedio, porque fue como nuestra mayor priorización de lo que hablamos durante esa media hora, fue como de ese proceso psicológico. Oye, y ahora como pensándolo, como este artículo es de las competencias del profesor de educación física, y al menos en la formación inicial, eh, la experiencia de psicología son bastante generales en el desarrollo humano y no como específicas de cómo
en nuestra disciplina y en las manifestaciones como en que nuestros estudiantes se van a ver expuestos en nuestras clases, cómo afecta en ese sentido, como del cuerpo, de la autopercepción. En ese sentido, creo que quizás nuestros ramos eran muy generales y a lo mejor por eso los profesores y los profesores en formación le asignan un menor valor, porque, no sé, quizás no es tan relevante hablar sobre, eh, a ver, ya no han tenido psicología del desarrollo, ¿sí? Ya, pero no sé, como etapas más de las conductas, de los vicios, de los traumas, a lo mejor eso es como muy ajeno a lo que sucede en nuestra clase y podría contextualizarse más, porque creo que sí se pueden manifestar muchas cosas a través del cuerpo y de nuestra clase, y quizás si fuese más contextualizado, lo valoraríamos más. Puede ser. José. Ya, ahora sí. Es que igual, como por lo que hablamos ayer, yo pienso, o sea, no sé si ustedes comparten mi opinión, pero yo creo que llegar a eso, por ejemplo, lograr que como usar la educación física como una herramienta, porque es educación física, que tiene que ver con todo el cuerpo, no solamente con el movimiento. Por ejemplo, si tú, bueno, este es de verdad una precisión muy personal, pero yo creo que si nosotros somos agentes de cambio, por ejemplo, para la aceptación de uno mismo, de su cuerpo y darse cuenta que el otro puede hacer las cosas, pero quizá de una forma diferente, y eso no es malo, sería incluso hasta provechoso para como para que la educación física sea más reconocida. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, ¿sí? De que lo hicieron, ¿cómo se llama eso? Optativo en tercer y cuarto medio. Pero si nosotros, que deberíamos ser como los que la lideren en eso, le damos la importancia, al final podría ser mucho más, podría agarrar mucho más como vuelo, y hasta con más horas se podrían hacer cosas mucho más bacanes, no referentes solamente a los deportes, que es como lo que la mayoría de los colegios busca en sí aprender. Eso es más o menos. Sí. Concuerdo contigo, José. Y quizás es porque con respecto a esa competencia en específico, a lo mejor el foco en que estamos viendo, como interpretando lo que es psicología o psicológico, quizás por ahí se pierde la valoración. Prosiga, grupo de Renato y Mauro, y no recuerdo qué más. Yusara y la Yusara. Y la Yusara. No sé si el Renato o la Yusara quieren aportar algo más o sigo hablando yo. Pero ya voy a seguir yo entonces. Dale nomás, de ahí si tengo que decir algo, te interrumpo igual que ahora, bebé. En cuanto, porque la del saber como que ya como que muchos han hablado de eso, entonces voy a centrarme más como en la del saber hacer y del ser. Nosotros como que nos guiamos como para separarlas de cierto modo, aunque sabemos que van juntas y que son como muy complementarias. Utilizamos lo mismo que salía en el texto de la introducción, donde que decía que el hacer son las metodologías como dominio de método y técnicas de los contenidos específicos, y el ser son las competencias sociales. Y como guiándonos en eso, pusimos al B1, que es lo mismo, como principal, porque dice que se muestra con actitud de liderazgo o actúa con liderazgo. Y encontramos que eso es como muy pertinente en un profesor de educación física, porque te tiene que motivar a hacer educación física. Hay como una mirada muy errónea en la educación física actual, donde lo que hablábamos en delante, donde se ve la educación física como quemar calorías, bajar de peso, cuando deberíamos verlo, y si actuamos con otra actitud, diciendo, no sé, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a ser felices, vamos a tener un mejor bienestar, con esa actitud de liderazgo creemos que vamos a poder lograr clases mucho mejores.
Y eso, el grupo anterior también planteaba sobre esas competencias como más importantes en esas áreas, sobre el liderazgo. Ujú. ¿Algo más? ¿Algo más Mm, del grupo? algo también que como que nos causó así como, que de hecho lo pusimos en la idea de discusión, la B5 y la B4, que encontramos que se complementan mucho una con la otra. Entonces, en las competencias del saber hacer las pusimos como por orden de jerarquización. Primero la 5 y después la 4, y en la del ser pusimos el 4 y después el 5, porque encontramos que era como muy poco pertinente ordenarlas porque se complementan mucho la una con la otra. Era una de comunicación, es como efectiva. Comunica sus ideas de manera efectiva en forma oral, escrita y corporal, y la otra es implementa actividades en su comunidad educativa, construyendo relaciones profesionales en un clima de aceptación y colaboración con sus pares. Ujú. Pensándolo desde la perspectiva de proceso, creo que la jerarquización que han hecho ustedes también es como pertinente porque para poder implementar proyectos y cosas hay que tener un poder de convencimiento y de comunicación efectiva también para poder convencer y transmitir las ideas que uno quiere implementar. Así que en ese sentido creo que está súper bien. Ya, muy bien. Yusara, ¿querías decir algo? Que también hablamos del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, que es súper bueno porque estimula a los niños con, o sea, la educación física se puede fusionar con otra materia y así los niños aprenden de mejor manera y la estimulación también es importante porque los niños también a veces o sea, no les sale algo y como que se frustran, por decirlo. Y si uno opta por otra manera de enseñar y no tan cuadrado, el niño se puede hasta entusiasmar más y no sé, eso estábamos hablando, no sé. Por mi parte yo lo encuentro interesante, porque la matemática con la educación física igual se pueden fusionar y funciona súper bien. A mi hermana yo le enseño a sumar y a restar, como saltando y con los aros y todo. Sí, o sea, yo creo que la educación física con matemática, con ciencias, con historia, con lenguaje, con todo, es como compatibilidad máxima. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Lo pongo, a ver. También me da penita que no sea tan importante porque somos un organismo integral, no separados de nuestro cuerpo, y muchas veces nuestros sentimientos son somatizados, expresados en síntomas físicos y también afectan nuestros movimientos, forma de desenvolvernos. Sí, uno se da cuenta cuando una persona está distinta, po. Si está mal, si está bien, se manifiestan todas las expresiones del cuerpo. Ya, muy bien. ¿Quedan grupos que quieran presentar sus jerarquizaciones o si son muy similares, plantear las diferencias o alguna idea que les haya quedado que deba ser mencionada? ¿O se van a hacer los Larrys? ¿Puedes repetir lo que...? Es que salí como por 2 segundos, entonces no entendí Que mucho de lo que los decías. grupos que no han presentado, si es que les gustaría presentar o si son muy similares las ideas y podemos pasar como a hablar sobre alguna diferencia que ellos hayan percibido, para no repetir las ideas que ya se han dicho, pero para no dejar a nadie fuera tampoco, porque me parece que quedan dos grupos, entonces sí, no, no, sí, si no pasamos a lo siguiente, pero para que nadie quede sin la oportunidad de plantear sus ideas. Ahí sí. Eran similares con respecto a lo psicológico en el A. Es que era lo que más acordamos a ponernos de acuerdo. Entonces, no sé si redundar en el tema.
si tú crees que hay algo que quizás hayan analizado desde una perspectiva distinta, a lo mejor. Ya, claro. Es que yo le planteaba a mis compañeros que entender el contexto psicológico de un curso de los estudiantes es importante para luego establecer métodos y planificaciones de las evaluaciones. O sea, debo entenderlos, debo conocerlos para saber cómo los voy a evaluar, qué tipo de ejercicios les voy a realizar. Eso, ¿qué otra cosa? A mí ahora, como que eso me causa que quizá este proceso que mencionaba en los primeros grupos, de que por eso quizás la A6 estaba más abajo, porque primero había que conocerlos para después entenderlos, con lo que dicen ahora este grupo, quizás es como un proceso cíclico, que no tiene un paso uno y un paso último. A lo mejor se va dando cíclicamente y por eso hay posturas tan distintas, porque lo que plantean ahora es que primero hay que entender para poder conocerlo, pero a lo mejor no hay un principio y un fin, sino que se va dando dependiendo de las circunstancias. Dark. Así como Dark, ¿cierto? Ya. Igual, Claro, yo oh, igual, perdón. yo igual opino lo mismo, Sofi, porque considero que, no sé, puede llegar uno de nosotros a cualquier lugar y encontrarse en cualquier parte de ese círculo, por decirlo de una forma, de esa consecuencia quizás de habilidades o cosas así, y encontrarse que voy a tener que los conozco primero, o si no, o primero aplicar algunas cosas, y en fin, puede ser, el ambiente va a ser siempre distinto, como decían, entonces también las habilidades que voy a tener que aplicar con unos quizás al principio van a ser distintas que con los otros. Así que considero que lo que dicen mis compañeros también está muy bien. Cata. Bueno, después de que dijeron que igual era como un proceso, igual me quedo rondando y encuentro que tienen toda la razón, como que depende del contexto y todo, pero igual hay como cosas que uno tiene que saber, como por ejemplo que no sé, quizá el tema de autoestima igual es más brígido en la adolescencia, por decirlo así. Como entender esos procesos que igual son psicológicos y que son como más generales, igual puede ayudar harto, o sea, no puedo llegar y pretender que en un curso primero medio a todos les guste lo mismo, entonces, y que probablemente al que esté como con sobrepeso o algo así no le gusta hacer algo, y tengo que entenderlo obviamente, porque con tanto profesor gordofóbico igual es penca el tema. Sí. Bueno, con todo lo que han planteado ustedes y discutido, estas competencias que debe tener un profesor o una profesora de educación física para ser un profesor de calidad, un profesor eficiente, de repente no las vemos todas al mismo tiempo, en el mismo lugar, y eso quiere decir que somos profesores y profesoras malos. Tenemos ¿O que ser qué un quiere profesor decir? de calidad. ¿Ah? Tenemos que ser un profesor de calidad porque siento que cuando hablamos de profesor de calidad estamos solamente aspirando a llegar a un tope y no a siempre a seguir mejorando, porque eso es lo que propone, bueno, el mismo texto lo decía, proponía un estándar, ¿cierto? Llegar ahí para ser recién competente y no seguir mejorando siempre. Bueno, a eso quiero llegar, como hacer ahora el link para empezar a hacer la discusión sobre el texto. Era como una pregunta reflexiva, para que ahora les voy a mandar un link, ¿dónde está? Aquí. Para que puedan entrar, se los voy a mandar por el chat. La idea es que antes de discutir las ideas, puedan entrar a esta plataforma. Voy a compartir la pantalla también. Ya. Entonces, la idea es que vayan entrando y vamos a ir poniendo primero ideas relevantes o cosas que ustedes hayan rescatado de cualquiera de los dos textos de dispositivos de control y apretan ahí el circulito rosado y plantean su idea. Pueden ponerle un título o simplemente escribir su reflexión, ¿ya? Entonces, la idea es que todos vayan poniendo las ideas y posteriormente las vamos a ir leyendo y discutiendo. La idea es que los que hayan puesto algo
después lo puedan desarrollar y explicar. Y así, gracias a la discusión, podemos ir también complementando las ideas que han puesto todos los compañeros y las compañeras. Entonces, si es que me dicen si todos pudieron entrar al link. ¿Sí? Ya. Entonces, por mientras, están con completa libertad de ir agregando cositas a esta pizarra. Cualquier idea sobre los textos que hablaba sobre estos estándares pedagógicos, disciplinares y orientadores para los profesores de educación física. El texto hablaba también de qué vamos a entender por estándar o por dispositivo de control también, cómo va permeando en los distintos sistemas. Así que vamos ahí poniendo las ideas y las vamos a ir después discutiendo. Si alguien está del celular y no puede entrar al link, puede escribir en el chat también o incluirse en la discusión cuando comencemos a discutir. Jerarquizar las competencias del docente es caer en un error, ya que la educación es un proceso. Los estándares pueden dirigir mi accionar, pero no definir la persona que educa y que se forma como docente. El estado evaluador. Los estándares determinan si soy buena profesora, dice. Si hay gente que no haya leído el texto, igual podrían escribir ideas de lo que creen que es un estándar, de lo que creen que es un dispositivo de control o su opinión con respecto a cómo se van definiendo estos estándares y cuál es el objetivo al final de cumplirlos, de que estén, de medirlos, de evaluarlos. Ya vamos armando este murito y que después se pueden comentar las ideas de cada uno y darle like a los comentarios que estén de acuerdo también. Se puede hacer eso. Ya. Mientras siguen escribiendo, alguien que haya terminado su idea y que quiera un poco explicar lo que ha querido expresar en su pizarrita. Que vayan abriendo los micrófonos y vamos empezando la conversación. Josefina. ¿Yo o la otra? Josefina Méndez levantó la mano. Ya. Bueno, yo puse en la pizarrita que entiendo que los estándares son un mecanismo que regulan el sistema educativo y mediante las evaluaciones analizan quién es un profe de calidad y un profe que no está haciendo como bien su labor. Pero me choca el hecho de saber que como que el texto también recalca eso de homogeneizar las formas de actuar, pensar, imponer, regular conductas y obligar a los alumnos como que les imponen. Entonces creo que eso no debería ser, como que eso me choca mucho porque siento que debe fomentar el pensamiento analítico crítico de cada estudiante y que cada uno, mediante la información que le entrega a los profesores, que creen su propio pensamiento libre. Eso para mí fue como muy interesante del texto. Sí, y cuando habla de homogeneizar, va desde las casas formadoras, desde las universidades, desde los profesores en formación, los profesores de las universidades. Ya desde ahí se empieza hablaban de perder esa identidad porque están todos tratando de cumplir esos estándares que son iguales para todos y a los
los profesores y profesoras al ser formados bajo esos estándares, después llegan a los colegios y esa homogenización se permea hacia los estudiantes de los colegios. Entonces es como algo súper así que va por debajo de la mesa sin que nos demos cuenta. Lo que no entendí es que también decía que como que los estándares, más allá de ser como unas pautas, que constituyen dispositivos de control que subjetivizan, como que me están hablando de homogenizar todo, pero también quieren subjetivizar, como que no entendí. Sí, esa parte a mí igual me generó ruido porque pensé que podría haber dicho objetivización. Pero los procesos de subjetivización es algo súper complejo y que creo que Foucault también lo desarrolla en otros textos. Y habla también sobre las identidades y quién va definiendo un poco cómo son las cosas, pero en el fondo lo que yo entendí también, porque me confundió también eso, es que se hace un proceso de subjetivización, pero no de parte del sujeto, sino que de parte de los estándares, hacia todos los sujetos. Pero eso es lo que quiere hacer como el sistema educativo con los docentes y con los estudiantes. Claro. No me gustó para nada. ¿A alguien le gustó eso? Que sea un proceso homogenizador. Al final pareciera que intentan hacer una utopía, pero termina siendo distopía. O sea, como que el que todo sea igual es imposible si son distintos contextos. No puede ser lo mismo para un colegio, por ejemplo, yo soy de Osorno, para una escuela de acá de Osorno que para un colegio particular de allá en Viña. No sé, como intentar homogeneizar algo que no puede ser, es como defender lo indefendible, por decirlo así. Sí. Claro, yo igual pienso lo mismo, o sea, como en ese punto, creo que también es como algo utópico, o sea, como querer lograr algo que no es viable finalmente. Entonces, igual es como, se entiende al punto que van que quizás quieran que la educación, entre comillas, sea como del mismo nivel para todos, en busca de una homogeneización a través de, como, para llegar a eso, pero es algo utópico, como dice la Cata, no podría, desde mi punto de vista, yo creo que es imposible. ¿José? Perdón. Es que estaba levantando la mano, no sé si es de ahora o de antes, pero si no contesta, cualquiera. ¿Puedo decir algo? Es que igual es como que me hizo ruido lo que dijo el alfajor en el chat y le encuentro igual la razón. Que por ejemplo yo puse si los estándares determinan si soy buena profesora. Y eso lo puse porque en el mismo texto ahí los profes ponen que el Estado es el que pone los estándares cuando en verdad es un Estado que ni siquiera se preocupa por la educación. O sea, como que te controlan, pero ni siquiera se hacen cargo. O sea, la educación superior se paga en todas partes, la educación pública, por ejemplo, de las escuelas, ni siquiera es estatal, es municipalizada. O sea, al final es un Estado que ni siquiera se preocupa por la educación y ponen los controles, ponen los estándares para que los profesores actúen. Y yo igual lo encuentro súper, no sé, lo que dice el alfajor, yo encuentro que sí, está bacán, sí se puede homogeneizar, pero que se hagan cargo. O sea, el Estado no se hace cargo de la educación, ¿y por qué quieren homogeneizar si ni siquiera se hacen cargo? O sea, es mi humilde opinión. Sí, eso mismo, creo que el profe Hurtado hablaba de eso, o un compañero en estas mismas clases decía que hay muchas leyes, por así decirlo, muchos estándares que cumplir, pero hay muy poca gente que los fiscaliza realmente. Entonces, no sé, el Estado puede decir, estos estándares para la educación física van a hacer que todos nuestros alumnos y alumnas van a ser deportistas funcionales, pero si es que no hay alguien que los fiscalice realmente y no hay gente comprometida con la causa, nunca se va a poder lograr nada. Claro, y un poco la crítica que se hace en estos artículos es que se establecen estos estándares y como en vez de fiscalizar, como dicen ustedes, y evaluar los procesos en cómo estamos llegando a esos estándares, lo que se está evaluando y midiendo
son resultados a través de las pruebas de evaluación diagnóstica que se hace, que ustedes la van a tener en tercero. ¿Ustedes están en tercero ahora o no? Segundo. Que van a tener en tercero y que es como la diagnóstico de todo lo que han visto en la carrera. Y en base a eso se le asigna un puntaje a la carrera de la universidad y se compara con otras universidades. Entonces es el foco que está puesto distinto, donde si nos están definiendo estándares de los cuales el Estado no se está haciendo cargo, y nos está evaluando y nos está clasificando, al final es como quizás una hiper fiscalización, pero puesta en el foco erróneo, quizás. Es que, ¿me escucho? Sí. Ya. Es que se da esa, no sé si llamarlo lógica, pero como esa interacción, yo creo que todo el rato porque estamos bajo una lógica de mercado y al final nos van a tratar como producto. Es la única forma que saben, al parecer, como guiar no solo la educación, sino que todos los procesos, todos los ministerios. Yo siento que toda la salud, todo está visto desde la lógica del mercado y es súper, tal vez como malo, porque todo el mundo funciona bajo esa lógica. Entonces, ¿cómo esperamos que, no sé, entiendan sobre, no sé, la integración de procesos, siendo que desde un principio, desde un estándar, soy un producto? Sí, para el mismo presidente lo ha dicho en discursos que no somos, la educación no es un derecho, sino es un servicio. Así de ridículo como ven los de arriba la educación en Chile. Y bueno, A mí igual. Sí. Vaya. A mí igual con respecto a eso, en la página 4, en donde dice que en este sentido para UNESCO el concepto estándar posee una doble perspectiva, representa al norte al definir lo que se valora como una buena práctica y también puede ser utilizado como herramientas para tomar decisiones profesionales e indicar qué tan lejos está este sujeto de alcanzar el mínimo necesario para ser considerado competente. ¿Pero competente para quién? Para abastecer a este sistema, para que sea una mano de obra capacitada. ¿Para qué? O sea, ahí ya vamos dándonos cuenta hacia qué se nos va preparando. O sea, yo lo he dicho varias veces, yo creo que la jornada escolar de 8 horas, 9 horas es nada más para prepararte para un futuro trabajo, para que no vayáis tan enojados, no sé. Ay, a mí me gustaba estar en el colegio. Pero porque entrenaba. Pero es que eso, 8 horas teniendo clases de matemática, historia o biología de las 2 a las 4, nadie pescado, o sea... Es que sí, vos, si tenía 8 horas de clases teóricas, por así decirlo, yo también terminaba muerto, pero si tenía ay, deporte, entre medio, fútbol, vóley, la pasaba para campo. Sí, pues. Sí. Bacán. O sea, cuando te mezclan, o sea, por ejemplo, si tú te preocupáis de hacer un buen horario para que no estuviera cargado para un lado, era bastante bacán. Igual era difícil, por lo menos mi UTP igual era pana, trataba de enfocarse bien y aún así a veces teníamos, no sé, pues biología las 2 últimas horas del martes. Entonces, no sé, hay cosas que igual se pueden hacer mejor, pues, ¿cachai? Pero tampoco se hacían de la mejor manera. En cuanto a eso, como de los líderes educativos y las políticas educativas también, el texto plantea que estas reformas, que están basadas en estándares, apuntan siempre hacia la mejora de la calidad del sistema, bajo esos estándares. Pero lo que pasa que es como esos estándares son medibles y tienen que ser medidos según los que los crean, al final toda la responsabilidad recae en el que tiene que demostrar estos estándares, que son los profesores y las profesoras, tanto del sistema universitario como del sistema escolar, y al final esos resultados se expresan como el reflejo de la calidad educativa. Y como me lo están evaluando,
todo el foco va a estar en tener un buen resultado y dejar de lado el foco en los procesos de aprendizaje. Cata. Yo tuve un Sí, profesor oh, en la básica que me comentaba sobre esto mismo y él nos decía que, ay, ¿cómo era la idea que tenía? Eh, que finalmente, o sea, cuando uno tiene, por ejemplo, la visión que tenemos, no sé, la gran mayoría de los que está acá, para poder llegar a ser un agente de cambio, lamentablemente, la única forma es poder pasar esos estándares, porque si no, nunca se va a poder llegar al lugar óptimo para poder generar cambio. Entonces, en el mismo profesor tiene que haber una adaptación a poder regirse por los estándares si se quiere realmente después generar cambio. Entonces, como una adaptación, como regirse por el sistema, pero pasar como por fuera. Entonces, como es la única forma, porque si no, si queremos generar cambio desde un lugar, si no pasamos los estándares, no vamos a poder. A eso voy, entre comillas. Cata. no, en verdad era más una pregunta porque no supe qué pensar cuando lo leí, que al final en las conclusiones dice como que al final las instituciones, por ejemplo, no sé, la escuela de EFI, de la PUCB, dice que pasa por un proceso de pérdida de identidad por este tema de o sea, de los estándares pedagógicos. Entonces mi pregunta es si cada vez que hay un ajuste en la malla curricular es por eso, es como porque va acorde a los estándares pedagógicos, o porque si no, no entiendo esa parte que dice que hay una pérdida de identidad. Porque, por ejemplo, yo vengo de otra escuela de educación física, estudié un año ya, y siento que es súper distinto la identidad y todo, y siento que no, y de hecho, revisando los perfiles de egreso o las mallas curriculares de otras escuelas de EFI, igual siento que todas tienen como su sello. enfoque. Sí. Bueno, sí, siempre los cambios también van a estar regidos por otro dispositivo de control y reforma basada en estándar que aparece en el texto también, que tiene que ver con la Ley de Aseguramiento de la Calidad y que dice que todas las carreras de formación de profesores tienen que estar acreditadas. Y esa acreditación también tiene otros estándares que son en línea con los estándares orientadores pedagógicos, pero también orientado a la formación de profesores. Entonces, siempre va a ir en función de lograr esas acreditaciones, pero también en la academia y en la discusión pedagógica disciplinar también, yo creo que está la discusión, está el conocimiento de esto. Entonces, obviamente en las escuelas que estén conscientes de los procesos, de cómo ocurren, van a querer resistir, por así decirlo, a estos estándares y mantener sus sellos para también poder perpetuarlos y que se trasciendan a sus estudiantes que van a ser los futuros profesores y así puedan llegar a permear a la escuela y generar los cambios que se proponen desde la universidad. Entonces es como ahí tratar de hacer la balanza de cuál está pesando más, porque al final eso es de cómo yo los tomo y en dónde me voy a enfocar para poder llevar a cabo y llevar adelante la implementación de la enseñanza. Vamos a ver algunas de las otras ideas. José, ahora sí. Que igual no sé quién había dicho eso de que como uno se fija tanto en los estándares y por cumplirlos porque igual te están evaluando y uno quiere ser bien evaluado porque quiere ser un profesor de calidad, o sea, uno no quiere fallar. Entonces siento que también no sé quién lo dijo, que nos concentrábamos mucho en eso y estábamos dejando de lado lo más importante. Siento que eso tiene mucha razón. Sí, y ahí la pregunta, ¿está mal entonces que existan estándares? ¿O qué está mal? ¿Por qué estamos discutiendo sobre eso?
Yo creo que está mal el sistema educativo y siempre lo ha estado. Yo no encuentro que esté como mal el tener estándares, pero sí me molesta que definan a un profesor que sea como de calidad o efectivo en base a esos estándares. O sea, yo creo que está bien, sí, debemos saber esto, pero tampoco es como para que nos midan así como, ah, tú eres buen profesor por esto, cuando en verdad eres buen profesor por otras cosas. Yo pienso que si es que nos van a evaluar de cierta forma con estos estándares, se pudiesen utilizar estos estándares como para llegar a ser lo que el gobierno, por así decirlo, quiere que seamos como profesores, pero tomar esos estándares y utilizarlo como nosotros creamos mejor. Porque si lo utilizamos de esa forma, nosotros al final vamos a ser nuestro tope y nosotros vamos a ser nuestro propio techo a lo que queremos llegar a ser o lo que queremos llegar a lograr como profesores o profesoras. Sí, los valores no se pueden cuantificar, dice. Sí, en el fondo, y esto como opinión personal, yo creo que hayan estándares está bien, porque al final es como quizás tener un ideal de lo que yo quiero ser, pero lo que yo quiero ser y de lo que yo creo que va a ser lo mejor para mis estudiantes, y al final que me evalúen por eso y yo tener que rendir cuentas a eso, por esos estándares que me están exigiendo, me impide a mí seguir con mis propios estándares y con mis propios ideales, y al final los resultados de estas evaluaciones pueden tener incidencias muy fuertes. Por ejemplo, la evaluación y la carrera docente tiene premios y tiene castigos. O sea, si a ti te va bien en la evaluación docente, puedes aumentar tu sueldo, dependiendo de si eres competente, destacado, pero si sales incompetente en tu evaluación docente, te van a mandar a reforzar las áreas y puede llegar a un punto en que te van a pedir que te retires de lo que estás haciendo porque eres incompetente y no consideran que quizás el entorno en que tú estás no te permite desenvolverte de la manera en que uno quisiera hacerlo. Entonces, para mí ese igual es un gran problema con respecto a la evaluación de los estándares. Yo creo y también que los estándares en sí existen para por lo menos asegurar que lo que está pasando no va a ser lo peor del mundo. Entonces, o sea, como poner como un mínimo de, como de, ¿cómo se diría? Como de lo que debería tener, pero no en el sentido de castigar, o sea, no creo que se haya como creado en el sentido de castigar a la gente con mejor formación valórica o no sé qué, sino al revés, como buscar a la gente que no está haciendo nada al respecto, que no está haciendo nada bueno. Yo creo que por eso están los estándares, sinceramente. Sí, también, o sea, igual debe existir una manera de poder elevar o mantener desde un nivel hacia arriba la calidad, pero ahí vamos a ir definiendo qué es calidad, porque al final los profesores son los responsables de todo lo demás. Entonces, tampoco la idea es ir formando profesores en base a ningún estándar y en base a lo que quiera libremente cada uno, porque ahí ya no habría control. Sí, pues eso mismo. Sí. Como que es como cierta normativa común de lo que se espera. Porque yo, claro, puedo ser así, no sé, poner un caso muy extremo, así, ser todo nazi, gordofóbico y decir así como, no, esta cuestión está súper bien. Jordano. Es que siento cuando hablamos de llegar a un nivel mínimo, también hablamos un poco de mediocridad del profesor, como lo que estaba diciendo recién, llegar a un mínimo y conformarse ahí y ya soy profesor de calidad, me pagan bien y me quedo ahí. Y creo que eso tiene también que ver con la pérdida de identidad de la profesión docente, con lo que yo quiero. Y ahí también va algo de los estándares, que algunos de mis compañeros están de acuerdo con los estándares, pero
y que cumpliendo esos estándares vamos a poder hacer nuestro trabajo, lo que nosotros queremos, y no, para eso están los estándares te guían, te dicen, mira, nosotros queremos que hagas esto, tienes que hacer tan, ta, ta. Entonces no te dejan, por eso está el CIMSE, por eso está la PSU, por eso nos controlan a nosotros como profesores, entonces están para eso, no están para dejarnos libres. Josefina, ¿quién quería hablar antes? ¿No? Bueno, sí, y ahí podemos dejar pendiente para la próxima clase discutir sobre qué son dispositivos de control, porque hablamos mucho de los estándares, pero no hablamos tanto de cómo se consideran un dispositivo de control y qué es un dispositivo de control, cómo grupos dominantes van definiendo ciertas cosas, van controlando el poder y el conocimiento, que al final el conocimiento igual es poder, y por qué quizás hay algunos grupos que no quieren dar acceso al conocimiento, porque eso es dar acceso al poder también. Entonces eso podemos dejarlo pendiente para finalizar, que ya quedan 3 minutitos, podemos ir cerrando algunas ideas sobre los estándares si alguien quiere. También, si quieren ir comentando, el link va a quedar, esto si ustedes siguen escribiendo cuando terminemos, pueden seguir agregando comentarios. Entonces, los que no leyeron y van a leer ahora, pueden seguir agregando cositas al muro y todo. ¿Alguna Sofi, opinión? ¿Sí? yo te quería preguntar algo así como más... era si es que tú habías así como observado la realidad de otros países, países X, no sé, da lo mismo, en el que los estándares sean como enfocados a otro, o sea, que tengan otro enfoque. Yo en lo personal no lo había pensado cómo buscarlo y ahora se me ocurrió, pero te preguntaba a ti si es que habías observado algunos estándares en otros países. Específicamente como leer si tienen los estándares, no, pero te la debo para la próxima clase, para que podamos hacer una comparación como en verdad real sobre lo que se espera de los profesores, porque a grandes rasgos sí, como dice la Jose, en Finlandia hay Suecia, otros métodos también de enseñanza que tienen estándares distintos, pero como haber hecho la comparación de estándares, no, pero podríamos hacer esa comparación la próxima clase. Ya, alcanzó, gracias. ¿Algún comentario o cosa que se hayan quedado o preguntas sobre la asignatura, lo que sea? Quedan unos minutitos, así que lo que quieran. Solo decir que son bacanas estas instancias para compartir opiniones y escuchar a mis compañeros. Es bastante enriquecedor, la verdad. Eso, gracias. A mí igual me gusta porque a veces siento que soy como cerrada de mente con mis ideas y como que después escucho el resto y no digo que cambie de opinión, pero como que me dejan pensando siempre, en especial en este ramo. Sí, ¿no? Sí, es verdad, es muy, muy valorable. Sí, además que en otros ramos también no tenemos esta instancia como de tanto diálogo. No hay tanto.